En un escenario de luces apagadas y sueños suspendidos, donde el eco de un violín parecía haber desaparecido para siempre, nace esta historia. Ella era una joven llena de vida, con el alma hecha de melodías y un corazón que latía al ritmo de la música. Pero cuando su cuerpo comenzó a fallar y su voz interior se apagó, la oscuridad pareció tener la última palabra. Lo que nadie sabía es que allí, en medio del silencio más profundo, estaba por comenzar una sinfonía divina. Hoy conocerás a Ana Sofía, una artista, una guerrera, y el testimonio vivo de que el maestro de la vida aún escribe partituras de esperanza donde parecía que todo había terminado. Esta es su historia. Mi vida era una sinfonía. Cada nota que arrancaba de mi violín era un latido de mi corazón, una expresión de mi alma. La música no era solo mi pasión, era mi lenguaje, mi refugio, mi todo. Pero de repente, la melodía se detuvo. Mi mundo se volvió silencio, un silencio aterrador, roto solo por el eco de una tos persistente y el jadeo de mi propia respiración. El violín, mi compañero de toda la vida, yacía roto, como un reflejo de mi propio espíritu. Me habían dicho que mi música, mi vida, estaba llegando a su fin. Pero lo que no sabían es que el maestro de todas las sinfonías tenía otros planes, y hoy quiero compartirles cómo, en medio de la más profunda desesperación, él compuso un milagro en mi vida. Recuerdo cada nota, cada silencio, cada momento de esa jornada. El olor a desinfectante, el sonido constante de las máquinas, las caras preocupadas de mi abuela. Me habían dicho que no había más nada que hacer, que mi tiempo se estaba acabando. Pero lo que ellos no sabían es que Dios tenía otros planes. Y hoy quiero compartirles cómo Él, en su infinita misericordia, me devolvió la vida y la música. Mi vida era una melodía constante, llena de armonía y propósito. Desde que tengo memoria, el violín ha sido una extensión de mi alma. Mi abuela, mi roca, mi primera maestra, siempre decía que la música era el lenguaje del alma y que la fe era la melodía que nos conectaba con lo divino. Ella me enseñó no solo a tocar las notas, sino a sentir la música, a dejar que fluyera a través de mí. Mis días estaban llenos de ensayos, de composiciones, de la emoción de subir a un escenario y compartir mi pasión con el mundo. Soñaba con ser una violinista reconocida, con llevar mi música a cada rincón del planeta. La vida era una promesa, un horizonte infinito de posibilidades, y yo, una joven con el violín en la mano y el corazón lleno de sueños. Pero entonces, la primera disonancia apareció en mi sinfonía perfecta. Comenzó sutilmente, con una tos persistente que no desaparecía, incluso después de una noche entera de sueño. Lo atribuía a la rutina agitada, al estrés de las presentaciones, al cambio de estaciones. Luego vinieron los dolores, inicialmente leves, como punzadas ocasionales en el pecho y en las articulaciones. Pensé que era solo el cansancio, o quizás un poco de artritis por las horas de práctica, pero las punzadas se transformaron en dolores persistentes que me despertaban en medio de la noche y me impedían hacer las cosas que amaba. Tocar el violín se volvió una tarea ardua. Cada movimiento de mi arco era un recordatorio de la debilidad que se apoderaba de mí. Mi cuerpo, antes mi aliado en la creación de música, comenzó a volverse contra mí. La negación fue mi primera defensa. Me negaba a creer que algo serio estaba sucediendo. Es solo una fase, me repetía a mí misma. Pasará. Pero no pasó. La tos se intensificó, volviéndose incontrolable. La fatiga se profundizó, arrastrándome a un pozo de agotamiento. Los dolores se extendieron por todo el cuerpo, como un incendio incontrolable. Mi piel se puso pálida, mis ojos perdieron el brillo, y cada respiración se convirtió en un cruel recordatorio de mi fragilidad. Comencé a perder peso rápidamente, y mi cabello, antes tan vibrante, se caía en mechones. Me miraba al espejo y veía a una extraña, una sombra de la persona que solía ser. El miedo comenzó a instalarse, un miedo frío y paralizante, que me envolvía como una mortaja. Las visitas a los médicos se convirtieron en una peregrinación sin fin.
Una consulta tras otra, un examen tras otro. Cada nueva consulta era una nueva esperanza, rápidamente aplastada por la incertidumbre. No sabemos qué es. Sus exámenes son inconclusos. Necesitamos más pruebas. Las palabras se repetían, resonando en mi mente como un veredicto. Me sentía como un rompecabezas complejo que nadie podía armar. La frustración se mezclaba con la desesperación. Solo quería un nombre para mi enemigo, algo contra lo que luchar. Pero era invisible, silencioso, y me estaba consumiendo por dentro. Mi violín, mi fiel compañero, yacía en su estuche, empolvado, un recordatorio silencioso de la música que se había silenciado en mi vida. Cada día que pasaba, me sentía más aislada. Mis amigos intentaban animarme, pero no tenía energía para interactuar. Mi familia me miraba con una tristeza profunda en los ojos, y yo veía la impotencia en sus rostros. Me alejaba, me encerraba en mi propio sufrimiento. Las noches eran las peores. El silencio de la casa amplificaba mis miedos, mis arrepentimientos. Me preguntaba, ¿por qué a mí? ¿Qué hice para merecer esto? La fe, que antes era una palabra distante, se volvió inexistente. Había crecido en un hogar donde se hablaba de Dios, pero nunca lo había experimentado de verdad. En ese momento sentía que Él me había olvidado, o que simplemente no existía. Mi corazón estaba lleno de amargura, de preguntas sin respuesta. Me aferraba a la poca vida que me quedaba, pero sin saber por qué. Estaba lista para rendirme, estaba lista para el final. La oscuridad era casi palpable. Cada día era una batalla para simplemente existir. El hospital se convirtió en mi mundo, y el sonido constante de las máquinas, la banda sonora de mi agonía. Veía la mirada de lástima en los ojos de las enfermeras, la preocupación silenciosa de mi abuela. Ella intentaba ser fuerte por mí, pero yo también podía sentir su desesperación. Las noches eran las peores. La soledad de esa habitación, el olor a desinfectante, todo me recordaba mi condición. Me sentía una carga, una sombra de lo que era. Las lágrimas eran mis únicas compañeras, y la esperanza, una palabra vacía que ya no tenía sentido para mí. Fue en ese abismo que mi abuela, con una fuerza que yo no sabía de dónde venía, se negó a rendirse. Venía todos los días, se sentaba a mi lado y con la voz embargada, pero firme, leía pasajes de la Biblia. Hablaba de milagros, de curaciones, de un Dios que se preocupa. Yo, en mi escepticismo y dolor, solo escuchaba, sin realmente absorber. Mi mente estaba nublada por la enfermedad y la desesperanza, pero ella persistía. Oraba por mí, tocaba mi frente, cantaba himnos, sentía el calor de sus manos, la sinceridad de sus oraciones, y poco a poco, una pequeña rendija de luz comenzó a abrirse en mi oscuridad. Recuerdo un día en particular en que ella leyó sobre la curación del ciego de nacimiento. Las palabras, por primera vez, parecían tener un peso diferente. Escupió en tierra, hizo lodo con la saliva y untó con el lodo los ojos del ciego y le dijo: «Ve, lávate en el estanque de Siloé». Él fue, se lavó y regresó viendo. Aquello me intrigó. ¿Cómo algo tan simple podía resultar en un milagro tan grande? Comencé a cuestionar mi propia incredulidad. Si Dios podía hacer eso, quizás también había una oportunidad para mí. Comencé a pedirle a mi abuela que leyera más. Quería escuchar más sobre ese Dios que curaba, que restauraba. Ella me trajo libros, testimonios de otras personas que habían experimentado milagros. Devoraba cada palabra, cada historia. Era como si una sed profunda estuviera siendo saciada. Poco a poco, la amargura en mi corazón comenzó a dar paso a una pequeña, pero creciente, esperanza. Todavía sentía dolor, todavía estaba débil, pero algo dentro de mí había cambiado. Ya no estaba sola, estaba buscando. Ese clamor en la noche fue el punto de inflexión. Estaba en mi límite, física y emocionalmente. El dolor era insoportable, y la sensación de que la vida se me escapaba entre los dedos era insoportable. Ya no tenía nada que perder. Fue un grito crudo, desesperado, sin formalidades, directo desde lo más profundo de mi alma.
Dios, si existes, si realmente puedes hacer milagros, por favor, ayúdame. No aguanto más. Y entonces sucedió. No fue una voz audible, ni una visión. Fue una presencia, una paz que inundó cada célula de mi cuerpo, disipando todo el miedo, toda la angustia. Era como si estuviera siendo abrazada por un amor incondicional, un amor que me decía, estoy aquí, te escuché, no estás sola. En ese instante, lo supe. Supe que Dios era real, que Él me amaba y que Él tenía un plan para mí. La fe, que antes era un concepto abstracto, se convirtió en una realidad viva y pulsante dentro de mí. A la mañana siguiente, me desperté con una sensación diferente. El dolor, que antes era constante, había disminuido drásticamente. Pude respirar profundamente sin toser, sin sentir que mis pulmones se desgarraban. Pude moverme con más facilidad. Los médicos vinieron para la ronda habitual, y sus rostros, antes preocupados y resignados, se llenaron de asombro. Las pruebas, que antes mostraban un deterioro constante y sin esperanza, ahora indicaban una mejoría significativa. No podían explicarlo. Hablaban de un caso atípico, una remisión espontánea, un fenómeno inexplicable. Pero yo sabía, la verdad, era un milagro. Mi sinfonía estaba volviendo a sonar, y esta vez con una melodía mucho más profunda y significativa. Desde ese día, mi vida ha sido una constante celebración del milagro de Dios. La enfermedad que me había desahuciado, la fibrosis pulmonar idiopática agresiva, desapareció por completo. Los médicos, que antes no tenían esperanza, ahora me ven como un testimonio vivo de lo imposible. Volví a caminar, a correr, a respirar plenamente, a vivir cada segundo con una intensidad que nunca antes había conocido. Mi cuerpo fue restaurado, mi mente renovada y mi espíritu fortalecido. Cada respiración es un gracias, cada nota que toco en mi violín es un aleluya. Pero el milagro no fue solo físico, fue una restauración completa. Mi relación con mi abuela se fortaleció de una manera que nunca imaginé. La enfermedad nos unió de una forma que nada más podría. Aprendimos a valorar cada momento, a amar incondicionalmente, a perdonar y a estar agradecidos por las pequeñas cosas. Mi abuela, que fue mi roca durante todo el proceso, se convirtió aún más en mi heroína de la fe. Nuestras oraciones juntas se convirtieron en un pilar en nuestro hogar y la presencia de Dios se hizo palpable en cada rincón de nuestra casa. Me di cuenta de que el milagro no era solo para mí, sino para todos los que me amaban y que oraron por mí, para que vieran el poder de Dios en acción. Mi fe, que antes era apenas una semilla, creció y se convirtió en un árbol fuerte, con raíces profundas e inquebrantables. No solo creía en Dios, lo conocía. Había experimentado su poder, su misericordia, su amor incondicional de una manera tan real que transformó mi existencia. Él se convirtió en el centro de mi vida, mi roca, mi refugio, mi todo. Cada latido de mi corazón, cada respiración, cada nota que toco en mi violín es un testimonio vivo de su fidelidad. Ya no tengo miedo del futuro, porque sé que Él está en control. La vida todavía presenta desafíos, pero sé que no estoy sola. Tengo un propósito, una misión. Mi propósito ahora es compartir esta esperanza con todos. Sé lo que es estar en el fondo del pozo, sin luz, sin esperanza. Sé lo que es sentir que la vida se te escapa, y por eso necesito contar mi historia. Si estás pasando por un momento difícil, si te sientes sin salida, si la medicina te ha desahuciado, quiero decirte, no te rindas. Hay un Dios que te ama incondicionalmente y que puede hacer milagros en tu vida. Él transformó mi desesperación en esperanza, mi dolor en alegría, y puede hacer lo mismo por ti. No importa cuán grande sea tu problema, el poder de Dios es infinitamente mayor. Él es el Dios de lo imposible, y yo soy la prueba viviente de ello. Que mi sinfonía de esperanza resuene en tu corazón y te inspire a creer. Si mi testimonio tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios mientras me escuchabas, te invito a hacer algo simple, pero poderoso. Deja tu amén en los comentarios abajo. Cada amén es una declaración de fe,
un eco de esperanza que se extiende. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está luchando contra la enfermedad, la desesperanza o cualquier adversidad, por favor, comparte este video. Puedes ser el instrumento de Dios para llevar luz a una vida que está en la oscuridad. Un simple clic puede cambiar un destino. Desde ese día, mi vida ha sido una constante celebración del milagro de Dios. La enfermedad que me había desahuciado, la fibrose pulmonar idiopática agresiva, desapareció por completo. Los médicos, que antes no tenían esperanza, ahora me ven como un testimonio vivo de lo imposible. Volví a caminar, a correr, a respirar plenamente, a vivir cada segundo con una intensidad que nunca antes había conocido. Mi cuerpo fue restaurado, mi mente renovada y mi espíritu fortalecido. Cada respiración es un gracias, cada nota que toco en mi violín es un aleluya. Pero el milagro no fue solo físico, fue una restauración completa. Mi relación con mi abuela se fortaleció de una manera que nunca imaginé. La enfermedad nos unió de una forma que nada más podría. Aprendimos a valorar cada momento, a amar incondicionalmente, a perdonar y a estar agradecidos por las pequeñas cosas. Mi abuela, que fue mi roca durante todo el proceso, se convirtió aún más en mi heroína de la fe. Nuestras oraciones juntas se convirtieron en un pilar en nuestro hogar, y la presencia de Dios se hizo palpable en cada rincón de nuestra casa. Me di cuenta de que el milagro no era solo para mí, sino para todos los que me amaban y que oraron por mí, para que vieran el poder de Dios en acción. Mi fe, que antes era apenas una semilla, creció y se convirtió en un árbol fuerte, con raíces profundas e inquebrantables. No solo creía en Dios, lo conocía. Había experimentado su poder, su misericordia, su amor incondicional de una manera tan real que transformó mi existencia. Él se convirtió en el centro de mi vida, mi roca, mi refugio, mi todo. Cada latido de mi corazón, cada respiración, cada nota que toco en mi violín es un testimonio vivo de su fidelidad. Ya no tengo miedo del futuro, porque sé que Él está en control. La vida todavía presenta desafíos, pero sé que no estoy sola. Tengo un propósito, una misión. Mi propósito ahora es compartir esta esperanza con todos. Sé lo que es estar en el fondo del pozo, sin luz, sin esperanza. Sé lo que es sentir que la vida se te escapa, y por eso necesito contar mi historia. Si estás pasando por un momento difícil, si te sientes sin salida, si la medicina te ha desahuciado, quiero decirte, no te rindas. Hay un Dios que te ama incondicionalmente y que puede hacer milagros en tu vida. Él transformó mi desesperación en esperanza, mi dolor en alegría, y puede hacer lo mismo por ti. No importa cuán grande sea tu problema, el poder de Dios es infinitamente mayor. Él es el Dios de lo imposible, y yo soy la prueba viviente de ello. Que mi sinfonía de esperanza resuene en tu corazón y te inspire a creer. Si mi testimonio tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Dios mientras me escuchabas, te invito a hacer algo simple, pero poderoso. Deja tu amén en los comentarios abajo. Cada amén es una declaración de fe, un eco de esperanza que se extiende. Y si conoces a alguien que necesita escuchar esta historia, alguien que está luchando contra la enfermedad, la desesperanza o cualquier adversidad, por favor, comparte este video. Puedes ser el instrumento de Dios para llevar luz a una vida que está en la oscuridad. Un simple clic puede cambiar un destino. Y para no perderte más historias inspiradoras como esta, que transforman vidas y fortalecen la fe, no olvides suscribirte a nuestro canal. Activa la campanita para recibir las notificaciones y formar parte de nuestra comunidad de fe. Juntos podemos difundir el mensaje de que, para Dios, nada es imposible. Que este testimonio sea una prueba viva de que la fe mueve montañas, cura enfermedades y restaura vidas. Que la gracia y la paz de Dios estén contigo, hoy y siempre. Que Dios te bendiga abundantemente.